Hola a todos y todas, yo soy Keren y hoy estaremos hablando de Benito Pérez Galdós y una de sus obras más representativas, Marianela. Pero, ¿quién fue Benito Pérez Galdós? Benito Pérez Galdós nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, España. Fue una de las figuras más representativas del realismo novelístico del siglo XIX. Fue un académico de la Real Academia Española a partir del año 1897 y fue nominado al Premio Nobel en el año de 1902, premio que no fue atribuido a su autor por conflictos ideológicos y políticos. Galdós estudió en la Escuela de San Agustín de su ciudad. Cuando concluyó estos estudios se traslada a Tenerife para estudiar un bachiller de artes. Cuando concluyó su bachiller se traslada a Madrid para poder estudiar Derecho en la universidad, carrera que no concluye, pues es en este intervalo de tiempo cuando comienza a frecuentar tertulias literarias en el Ateneo y en cafés suizos. Es en este tiempo también cuando comienza a escribir en los diarios La Nación y El Debate. En el año de 1873, Galdós comienza a publicar sus episodios nacionales. Los episodios nacionales constituían una colección de novelas históricas sobre la novela de España. Se menciona muchas veces que estas novelas fueron inspiradas en los relatos de su padre, pues su padre fue un ex militar. Galdós viajó por Europa como corresponsal de prensa. Es en este tiempo cuando su obra se ve inspirada e influenciada por autores como Émile Zola, Balzac, Gustave Flaubert y el inglés Charles Dickens. Galdós se convirtió en la figura más representativa del realismo español y gozó de mucho prestigio entre sus coetáneos. Autor de 31 novelas, 46 episodios nacionales, 23 obras de teatro, el equivalente a 20 volúmenes de relatos, sin contar aún sus artículos periodísticos. Entre sus obras más destacadas se encuentran Doña Perfecta, Miau, Fortunata y Jacinta, La familia de León Roche y Marianela, entre muchos otros. Galdós, aficionado a la política, se asoció al Partido Progresista y es en el año de 1986 cuando es elegido diputado por Guaymá, Puerto Rico. En el intervalo del comienzo del siglo XX se asocia ya con el Partido Republicano y posteriormente es elegido diputado por Madrid ya con el Partido Republicano Socialista. En el año de 1912 Galdós abandona totalmente sus escritos y la política, pues es atestado por una enfermedad de arteriosclerosis y una ceguera progresiva. Ya en el año de 1920 Galdós fallece desgraciadamente por este tipo de enfermedades. Su funeral fue acompañado por 20.000 madrileños hasta el cementerio. El contexto sociohistórico de Benito Pérez Galdós se ubica en la segunda mitad del siglo XIX. Si recordamos, a comienzos del siglo XIX aún se encontraba el movimiento del romanticismo. Es así como los diversos movimientos literarios que surgen en la segunda mitad del siglo XIX son en contraposición del romanticismo, como lo son el realismo y el naturalismo. El realismo surge como oposición al subjetivismo del romanticismo. El realismo se enfoca más que nada y toma como inspiración la realidad circundante. Realmente lo que hace el realismo es fijarse detalladamente en su realidad. Como muchas de las características de esta época es que casi todos los países de Europa se encontraban en conflicto social, político o económico. ¿Por qué? Porque en este entonces es cuando se comienza a dar la revolución industrial. Es así también como surge el socialismo y surgen las teorías de Marx y Engels. Estas teorías de Marx y Engels se postulan como una solución a los conflictos del capitalismo, pues casi en todos los países europeos hay luchas de conflictos sociales del proletariado intentando exigir sus derechos laborales a la burguesía. Es en este tiempo también cuando surge una nueva concepción filosófica, como lo es el materialismo histórico, el cual presupone que toda evolución histórica descansa en lo social. Esto quiere decir que toda la evolución social está en el devenir del hombre. Según la teoría de Marx, todo lo social, toda la superestructura, es decir, la ciencia, el arte, lo histórico y el Estado, descansa en lo social, es decir, la economía y las relaciones sociales. En este tiempo también Darwin publica en 1852 su teoría sobre el origen de las especies. Su teoría se basaba más que nada
en que sobreviven siempre los más fuertes. Es decir, que aquellos seres humanos o aquellos seres que se encontraban en desventaja son aquellos que iban decayendo. Es así como en toda la segunda mitad del siglo XIX surgen avances científicos, avances tecnológicos, avances sociales y avances teóricos. Y así se ve todo suprimido por los ideales marxistas, la teoría de Darwin y el realismo se ve muy influenciado por todas estas. Algunas de las características del realismo son las siguientes. Intenta describir y representar la realidad circundante. Hay un interés en lo psicológico y lo social. Y el realismo rechaza el subjetivismo romanticismo. Esto porque los realistas consideraban que las obras deberían de ser una representación fiel de la realidad. Es así como a través de la observación de la realidad circundante comienzan a desembocar en el naturalismo, pues el naturalismo intenta utilizar métodos científicos como es realmente la observación total y un análisis psicológico de esta. Es así también como estos dos movimientos se valen de los contextos desprestigiados, es decir, que había un interés sobre aquellas clases más desprestigiadas, aquellas de, entre comillas, clases bajas. Es así como el género ideal para poder reflejar la realidad circundante de manera muy descriptiva era la novela. Es así como la novela comienza a ser un género más prolífico en comparación a los diversos géneros literarios durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero bien, hablando ya un poco sobre Marianela, Marianela es una obra que nos relata en esencia la historia de Marianela, o como la mencionan muchas veces en el libro, Nela, con un joven ciego, podría decirse un burgués que es ciego. Ellos están ubicados en un pueblo minero denominado Socartes. En este pueblo, Marianela sirve a Pablo de lazarillo, pues como les mencionaba, realmente Pablo es un burgués ciego. Y Marianela, por muchas desgracias de la vida, ha quedado huérfano, que a pesar de esta y estar sola, muchas veces no le faltó la comida ni un lugar donde descansar. Es así como el libro nos va relatando realmente cómo Marianela va guiando, él le va describiendo todos los paisajes a Pablo, y ya en estos momentos es cuando llega un nuevo personaje a nuestra historia. Cuando Teodoro Wolfing aparece en las minas de Socartes, lo hace como totalmente una celebridad. Hermano del encargado de las minas, y el padre de Pablo se ve realmente interesado en él, pues uno de sus mayores deseos era devolverle la vista a Pablo. Es aquí durante este momento cuando la vida de Marianela se convierte en un total disturbio, pues aparecen otros personajes como la prima de Pablo, que posteriormente querrán que se case con Pablo, convertirán la vida de Marianela en un disturbio, porque ella se verá en el conflicto de no querer que Pablo le devuelvan la vista a Pablo, porque ella se considera una persona no dotada de belleza y muy pequeña. Marianela se encontraba así de pequeña porque las características de su vida, los elementos y muchos intervalos que influyeron dentro de su desarrollo fisiológico la dejaron como un personaje fisiológicamente muy pequeño. Bien, a continuación les relataré algunas frases célebres de Benito Pérez Galdós, muchas de las cuales se encuentran en nuestra obra Marianela. Nuestra imaginación es la que ve y no los ojos. He podido comprender que la parte más maravillosa del universo es esa que me está vedada. Las estrellas son las miradas de los que se han ido al cielo. La oscuridad de sus ojos es la oscuridad de mi vida. Es cosa que no comprendo, que algunos tengan tanto y otros tan poco. Así como de la noche nace el claro del día, de la opresión nace la libertad. La religión, entiendo yo, es el ropaje magnífico con que visten la nada para que no nos maraville. Realmente la labor de Benito Pérez Galdós fue una muy ardua, pues fue uno de los pocos autores que se alejó del movimiento romanticismo y se situó realmente como estaba en el movimiento de
Así cambia totalmente el panorama de la novela española. Y es con su obra Marianela que nos hace realmente una crítica hacia la sociedad, donde realmente, como vemos en personajes como Marianela, que se consideran unos personajes no dotados de belleza y se ven como resguardados y se ven hechos hacia otra parte, pues se ve realmente que hace una crítica hacia esa sociedad que considera más prevalecedor el materialismo que las propias características internas. Nos habla de la miseria material y personal personificada en Marianela. Nos habla de la calidad de ser pobre y de algo mucho más profundo que solamente ser pobre. Habla de ser pobre externa y externamente y de la calidad y la desgracia de no tener ningún elemento para poder cambiarlo. Realmente la labor de Galdós fue cambiar totalmente el panorama de la novela española. Realiza y toma elementos externos de su realidad circundante y la cambia totalmente y hace una crítica dentro de sus novelas. Realmente Galdós fue uno de los escritores más prolíficos de su época.